estás? ¿Qué tal, Clau? Bien, acá agradecido nuevamente en nombre de las personas que vamos a hablar hoy, de darnos nuevamente esta posibilidad de que se vislumbre una situación laboral que pocas veces o en pocos medios se puede reproducir, y preocupado y alarmado. Primero, me decías recién un poco lo que estábamos hablando de las chicas del triple femicidio. Podemos hablar de que es triple femicidio, pero ¿por qué? Entiendo yo, digamos, esto es profesional y el derecho es muy subjetivo, porque por el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraban sumergidas esas tres niñas, porque no nos olvidemos que son tres niñas, hay una niña de 15 años, ese contexto de vulnerabilidad y las personas que acometieron estos delitos o quienes serían los autores del delito, como podemos ver, tienen, digamos, un determinado poder de fuego y conocimiento de quiénes serían estas tres niñas, y ese conocimiento de vulnerabilidad es lo que hace que se permita hablar de femicidio, porque precisamente lo hicieron y abordaron por conocimiento ese contexto de vulnerabilidad y porque son mujeres. Eso es lo que claramente ubica esta situación y la tipificaría en el artículo del Código Penal que habla de femicidio. Y ya que estamos con este tema de situación de vulnerabilidad, nuevamente dentro del servicio penitenciario, el personal viene sufriendo y se han profundizado en esta gestión un contexto laboral preocupante en una sociedad que cada vez pide más mano dura. Fíjate que se ha modificado el Código Penal, donde se han aumentado las penas. Eso no es una cuestión de política, sino que la sociedad está pidiendo esa mayor mano dura, y quienes deben aplicarla después en los establecimientos penitenciarios la están pasando muy mal. Laboralmente están en una situación muy crítica. Vimos y se hizo publicidad de que se había repartido o se había dado uniforme al personal del servicio penitenciario, y hay distintos videos circulando en las redes sociales donde se le ve al personal con el pantalón roto, se le ve todo, absolutamente todo roto el pantalón, sueldos que no llegan al $1.000.000. Un empleado que recién ingresa está cobrando 850.000 pesos por mes, o sea que ya si tiene que pagar un alquiler, ya tiene el 50% de sus haberes afectados a esa situación. Y nuevamente con este gobierno se ve que volvieron viejas prácticas, que justo casualidad son de las que venimos hablando, de Flavia y de la otra empleada del servicio, que ocurrieron durante la gestión, digamos, mientras personas que hoy están en la gestión actual, el gobernador en su momento como ministro de Seguridad, el actual ministro de Seguridad en su momento como secretario de Asuntos Penitenciarios, veíamos que había cometido hechos de abuso sexual contra empleadas del servicio en unidades penitenciarias. Violación directamente. Sí, hechos de abuso con acceso carnal en establecimientos penitenciarios. Lo que ocurrió en este momento es dentro del lugar donde, dentro de lo que se conoce como, se podría decir como escuela de agentes del servicio penitenciario, es decir, la escuela de suboficiales del servicio penitenciario, acometieron un hecho contra un agente, contra un cursante de suboficial, donde habría habido manoseos dentro de la cocina contra este muchacho, digamos, sutilmente, no sé, por ahí no quiero ofender a nadie, homosexual, se aprovechaban de esta situación, lo demigraban en este contexto. Discúlpame, Martín, no ofendes absolutamente a nadie, bueno, mucho menos hoy, 4, que en la ciudad de Rosario se está marchando, y es la marcha del colectivo LGBTIQ+, ¿no? O sea que justamente es la preponderancia y la importancia de poder contar este tipo de casos. Claro, bueno, o sea, aprovechando, digamos, esa situación, lo sometieron, y después hubo un momento en el cual hasta se le dio una medicación, se lo adormeció y se afectó su integridad sexual de este muchacho, que, como bien sabemos y es costumbre de esta gestión, lo han desafectado de la fuerza de seguridad, lo han despedido, está desafectado, lo que implica sin haberes, sin obra social. La madre me hablaba esta semana, tiene que afrontar importantes gastos médicos, erogaciones con psiquiatras, con psicólogos, con medicación para tratar de contenerlo, digamos, en este cuadro de angustia. Y precisamente en el día de ayer también un nuevo hecho aquí ocurrido en la unidad de Richeri y Ceballos, donde un alto jefe de la unidad con muchos vínculos con las personas que acometieron los hechos de Flavia y la otra empleada, encerró a una empleada mientras estaba el turno de requisa, encerró a una empleada en un pasillo y se le abalanzó sobre ella, intentó tocarla. Por suerte pudo evadir la situación y escaparse. Hoy está también siendo contenida por su familia, por su esposo, porque está muy mal, también está angustiada, tuvo que pedir licencia médica con las consecuencias que acarrea esto después al momento de los ascensos. Qué casualidad, este superior, Claudia, esto a lo mejor no lo había dicho nunca, te voy a comentar, es el mismo superior que intentó que despidieran a mi esposa por los vínculos, o sea, por los temas que yo estoy asistiendo de estas dos empleadas,
como él es muy amigo, íntimo amigo de los denunciados, intentó, digamos, en esta vendetta despedir a mi esposa de su lugar de trabajo. Estuvo casi 6 meses sin cobrar sus haberes, sin obra social. Fíjate que vemos un patrón, un modus operandi de que ante estos hechos la despiden. A Flavia había pasado lo mismo, bueno, la habían Flavia despedido. La violaron Sí. 2 grandes jefes del servicio penitenciario. La violaron, la fajaron, la humillaron y la despidieron. Hoy uno de ellos está de asesor del ministro. Del ministro. Que es el cuñado. Compadre. El compadre de Cocosioli. Qué casualidad que estas cosas y estas prácticas violentas contra el otro, sea mujer, homosexual, es Sí, ve un patrón. avalada por este gobierno. Claro, es que, a ver, si vos estamos hablando de altos funcionarios que acometen los hechos, vos imaginate el subalterno. Cuando vos lo venís a querer, a uno como empleador, dice, tenés un trabajador en tu empresa, en tu lugar, y vos decís, no podés hacer esto porque está mal, pero vos haces esto, ¿cómo me está diciendo? Si vos lo haces, vos tenés la protección, vos tenés... Entonces, ¿cuál es la bajada de línea? Hacelos y después nosotros te amparamos, te protegemos, y esos son después lo que tienen que cuidarnos, digamos, de las personas que no pueden deambular en la vía pública, que están cautelados, cumpliendo pena o resocializándose. Beneficiado, porque el compadre de Cocosioli tendrían que... Lo separaron del cargo, pero lo han beneficiado en el Ministerio de Seguridad. Como asesor. Esa es lo que le dicen, háganlo, que nosotros acá lo mejoramos, digamos. Es como un acto merituoso para el ascenso, eso es por lo menos lo que se ve en las filas. Y después, bueno, obviamente, no solamente la repercusión que esto genera en el personal, sino en las mismas personas que están privadas de la libertad, porque en definitiva tienen que también cumplir órdenes de estas personas. Y no son las únicas que fueron violadas y marginadas y ultrajadas. Recordá que cuando salimos en aquella época, me acuerdo que en LT3 que hicimos un programa especial en defensa de la causa de Flavia, en defensa de su persona, de su salud, de su ámbito familiar. Acordate que el psicólogo que le ponía a la provincia le preguntaba cómo iba la causa en vez de llevar adelante su situación psicológica, ¿no? Porque es aberrante que te violen tus 2 máximos jefes, te fajen, te ultrajen, te saquen, te menosprecien, te arranquen la ropa. No, debe ser terrible. Y recordemos que el marido de Flavia trabajaba en la unidad, donde uno de los 2 que la violaron, la fajaron y demás, era el jefe del marido. O sea, estas cosas pasan acá y pasan en todo el mundo. Pero ¿por qué no podemos trabajar para que esto no suceda? Ser diferente. Y da la casualidad que cuando salen estos casos extremos, los actores en los ministerios y en el gobierno son los mismos. Eso es lo preocupante, son los mismos. Y fíjate que en el caso de Flavia y la otra agente que veníamos hablando en su momento, como desde que hay denuncias contra ambos fiscales, radiqué denuncias contra ambos fiscales en la auditoría y en la comisión de acuerdo de la legislatura, que es la autoridad encargada de controlar las responsabilidades de los fiscales, y en ese momento estaba el gobernador como a cargo de esa comisión de acuerdo de la legislatura. Y los fiscales están haciendo hoy en ambas causas, ¿viste esas chicanas que hacemos los abogados para dilatar el proceso? Esa es la función que están desempeñando los fiscales en esas 2 denuncias. Todas las chicanas habidas y por haber para que la causa no avance y podamos darle la posibilidad a ambas de que puedan exponer su verdad ante jueces y que puedan ser escuchadas. Después resolverán si se probó o no se probó el 8, pero la posibilidad de poder ir a un juicio y que y que haya jueces que la puedan escuchar. Lo que yo iba cuando te decía en aquella nota que hicimos un programa especial de Flavia, que todas las guardiacárceles y policías dentro de las cárceles de esta provincia se sumaron solidarizándose con Flavia y la tenían como un trofeo porque ellas no tenían el valor de hacer lo que hizo Flavia de salir a denunciar. Tienen miedo y se bancan que sean violadas, ultrajadas. Y esto pasa en nuestra provincia. No en el otro mundo. Acá pasa.
Yo no me quiero imaginar, como lo dije siempre, si esto hacen con sus compañeras de trabajo, y estamos hablando de quienes tienen que cuidarnos, de quienes tienen que, ¿cómo es que se dice cuando tenés mujeres presas? Resocializarnos, Resocializarla, educarnos, sí. educarlos. Reinsertarlos. Claro. Reinsertarlo. ¿Quién lo van a reinsertar? ¿Los violadores? Digo, me parece que no pasa por ahí, no va por ahí. Me parece que tenemos que ser serios también en esto. Acá le pasa a todas las compañeras y muchas deben estar sufriendo en la escuela también. Yo acuerdo, Martín y Claudia, que hay que hacer una investigación profunda al respecto, ¿no? Ahora, también me parece que un poco en base a cómo comenzaba vos tu comentario, en las condiciones de pago que tiene la policía. Digo, porque estas son consecuencias, pero que también después hacen que vos te cruces con la gente de a pie, vas caminando por la calle, lees algún artículo y hablan de esta maldita policía. Y vale aclarar que en realidad no es toda la policía. Son casos que aparecen, tal vez como resultante de un poco esto que vos estás narrando, pero creo que en todo caso la pregunta es ¿de qué manera? Y creo que ustedes un poco lo han esbozado. Diciendo lo que planteás y te corto un segundo. Sí. Hay gente que no tiene nada que ver con esto, hay policías buenas y policías Por malas. eso. Pero Sí, son sí, cómplices sí. porque se callan. Discúlpame. Bueno, pero entonces la pregunta es cómo cambias el sistema, esa es la pregunta. El sistema no, tenés que cambiar el gobierno y los funcionarios. Creo que si vemos un patrón como lo venimos planteando, de que justo cuando están las mismas personas ocurre la misma metodología, se aplican las mismas medidas disciplinarias y el problema ya es la persona que está ocupando el cargo. Creo que eso es lo que está diciendo Claudia y lo que coincido más en eso, en que acá el problema son quienes, no es el problema la ley, sino los operadores, quienes la aplican, quienes deben de hacer lo posible para que esta se respete. ¿Y quiénes deben hacer esa investigación correspondiente? Los denunciados. Claro, lo que pasa es que es muy complejo, como decía Claro. Claudia. Ahí está el problema. Porque probablemente puedan llegar a tener miedo, susto, Es de presentarse como declarantes, ¿no? Es que claro, la misma, o sea, es difícil conseguir testigos porque Es que tienen es que ir una a mafia, declarar. es una mafia, no solamente son violadores, ultrajadores, son mafias que van por vos, por tu familia, son mafias. Y después buscamos al delincuente, buscamos al pequeño J, que yo quiero volver al tema. Sí. Pequeño J Sí, no debe ser él. no es más que un narco de guante blanco, nada más. No se olviden quiénes son los verdaderos y grandes jefes narcos. Los cárteles. ¿Quiénes son? Y no son estos, ¿eh? ¿Vos decís que es un perejil? Está involucrado, pero digo, ¿agarran a este por no agarrar a otro? Es un sicario siniestro. Sí, debe tener Pero alguna... el jefe narco de él que le robaron la droga que le robaron, que supuestamente dicen, tuvo que salir a hacer esto porque tienen alto jefe esta gente. Y estamos hablando de la política, de la fuerza, estamos hablando de judicial. Ahí están los verdaderos narcos, no nos jodamos. Claro, es que acuérdate que los videos y eso fue como para demostrar, porque tenían que justificar ese El faltante de dinero y de la mercadería que le faltaba antes los superiores. O sea que hay más en esa línea de mando, hay más para arriba. Por arriba. Ahora hay que ver hasta dónde se llega. Que nunca Y si, sabremos se quiere llegar, si hay la decisión Es que fiscal no de se va a llegar. llegar nunca. No se va a llegar nunca. Yo siempre hablaba de una serie en Netflix que son 100 capítulos, que cuando la empezamos a nombrar la sacaron de Netflix, chicos, porque era la fiscal de Hierro, Ajá. que le mataron a la familia, le mataron Sí. al hermano, la secuestraron, porque ella iba al hilo de conductor y terminaron siendo sus altos jefes, la justicia, los coroneles. Estamos hablando de Colombia. Y ahí entendí que Pablo Escobar era un narcotraficante de guantes blancos, pero era un empleado de guantes blancos. Y que por lógica, la lógica indica que cortan el hilo por el más flojo, por el empleado de guantes blancos.
¿O vos viste que cayó alguien más que Pablo Escobar para arriba? ¿O vos creés que Pablo Escobar traía la droga? La manejaba. Era un muy buen empleado. Y acá pasa lo mismo. A este pibe le dijeron, vos, justificame tu faltante. Entonces, cuando hizo supuestamente una videollamada por Instagram con un círculo cerrado, hizo demostración de fuerza diciendo, esto pasa a los que nos roban, esto les va a pasar si vuelve a ocurrir esto. Pero es lo que pasa siempre, cuando hacen este tipo de demostraciones se filman y después se viralizan para que llegue, digamos, no somos los destinatarios, no somos nosotros porque no estamos en ese mundo, pero sí fue un mensaje para ellos también. Pero el mensaje va destinado a ellos o a las bandas rivales Sí. o a los demás, digamos, subordinados de esa organización criminal. A ellos, mirá que si me tocas algo, te va a pasar lo de este video. Lo es terrible, esas 3 niñas, terrible. También se dice que la pobreza, la necesidad de estas niñas de querer tener un buen zapato, un buen teléfono, como tienen muchos. Pero ¿qué pasó en el camino? Yo te soy sincera, mis nietas todas, hasta la que tiene 18 años, 15 y demás, cuando salen, estoy con el teléfono viendo por dónde están. Y mi nieta de 15 años, o mis hijas de 15 años, no salían y desaparecían días, noches. Ahora vos te preguntabas, Claudia, por qué ocurren estas cosas, y creo que lo comentábamos ya el sábado pasado. Cuando el Estado está ausente, aparece el narco. No, el Estado no está ausente, eso es un error. El Estado está presente, pero libera... ¿Con este gobierno está presente? Sí, Sí. libera al narcotráfico que haga lo que quiera, muchachos. ¿De qué estamos hablando? El Estado está presente. Sí, si no, no pasaría con lo que pasó con el candidato de Buenos Aires. Exactamente. El Estado está presente. Es que ve qué rol cumple. Acá lo que discutimos es qué rol cumple. Si el que debería u otro. Ahora fíjate, esto es una causa nacional porque el triple crimen es provincial, pero el tema de narcotráfico es nacional. Es federal, claro. ¿Quién viajó? ¿Quién se comunicó con Perú y detuvieron al pequeño J y a Osorio? La policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Sí, casi fruto. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Se abrió. Ah, pero te presentaron un nuevo proyecto de una reforma de código penal, ¿no? Sí, sí. Sí, con Patricia penas. Bullrich. Bueno, Claudia al dedo, por favor. Pero Qué claro, calor. matan gente y hacen proyectitos. Y después le pegan a nuestros viejos, los gasean. Déjame de joder con Patricia Bullrich. Martín, ¿lo ves viable a esta reforma del código penal? Sí, porque es un pedido, yo entiendo que es un pedido de la sociedad de Social. mayor punitivismo. Hay un pedido de la sociedad de mayor punitivismo y por eso el aumento de las escalas. Porque básicamente lo único que hay es un aumento de las escalas penales y alguna particularidad, por ejemplo, en los autores de los hechos, cuando lo comete un presidente, un vicepresidente de la nación, tiene una escala penal especial. Pero básicamente lo que se reformó es la parte de la escala penal. Pero si yo aumento la escala penal, más allá del aumento y del cambio en el código, ¿no? Y la aplicación, ¿realmente se puede